comenzar se llama las fortalezas mentales. Y vamos a segunda carta de Corintios capítulo 2 versículo 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo nos dice que el diablo tiene sus maquinaciones. El diablo maquina en contra de ti, en contra de la iglesia de Cristo. El diablo maquina, ¿por qué? Porque él hace su obra. El diablo tiene su obra, que es copiar a Jesús en muchísimas cosas. El diablo copia al pueblo de Dios, el diablo copia el poder de Dios, el diablo copia, es un imitador, es el gran engañador. Por eso son sus maquinaciones. Por eso Pablo dice que Satanás puede ganar ventaja en alguno de la iglesia. Sí, se puede, porque él es el gran engañador, el gran imitador, el padre de mentira. Dice: no ignoramos sus ¿qué? Maquinaciones. ¿Cuáles son sus maquinaciones? Son sus obras. El diablo tiene obras. Vamos a ver parte de esto. Segunda carta a los Corintios capítulo 10 versículos del 4 en adelante. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo que el diablo tiene sus maquinaciones y que puede ganar ventaja sobre alguien de nosotros, pero también dice que es nuestra responsabilidad tomar las armas del Señor, que son muy poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿En dónde se vienen las fortalezas? En la mente. El diablo toca la mente, y el diablo puede tocar el corazón aún de los escogidos de Dios, sembrando cizañas, sembrando miedo, sembrando calumnias, sembrando su semilla, la semilla satánica. Por eso dice Pablo: derriba todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Poner argumentos y poner orgullo en el corazón y en la mente del cristiano para levantarse contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo amemos, Dios quiere que lo busquemos, Dios quiere que lo honremos, Dios quiere que busquemos su rostro y su reino primeramente. Pero ¿qué pasa cuando no lo haces? Tú te estás levantando en contra de Dios. Tú le estás diciendo a Dios: yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tus principios, yo soy más sabio que tú, yo soy más inteligente que tú, yo soy muchísimo mejor que tú en tus principios, en tu sabiduría, en tu inteligencia, que es omnipotente, omnisciente, que es omnipresente, que es inexcusable, inescrutable tus caminos y tus juicios. Tú le estás diciendo a Dios, cuando tú te levantas contra Él, que tú eres mejor y que todo lo que tú haces es muchísimo mejor que lo que Dios ha planeado, que lo que Dios ha establecido, que lo que Dios ha puesto en su palabra, en sus estatutos, en sus principios de reino, en su palabra, en sus mandamientos, en sus decretos, en sus estatutos. Por eso dice que se debe de derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y se debe de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda fortaleza mental es una artimaña de Satanás. Toda fortaleza mental es una artimaña de Satanás. Vamos a segunda carta a los Corintios capítulo 11 versículo 3. Dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
¿Qué es lo que hace el diablo? Ser astuto, ¿para qué? Para engañarte. El diablo logró engañar a Eva. Por eso Eva le dio de comer del fruto de la ciencia del bien y del mal a Adán. De ahí se origina lo que se conoce como el pecado original, de acuerdo al Salmo capítulo 51, versículo 5, que dice el rey David: en pecado me concibió mi madre. De ahí se originó el pecado original, de la rebelión del Génesis. Ahora, ¿por qué pasó? Por el engaño y la astucia que tuvo la serpiente, que tuvo Satanás con Eva. ¿A quién es más fácil engañar? ¿A un hombre o a una mujer? ¿A quién crees? Es a la mujer. Si el diablo en su astucia y en su sabiduría diabólica hubiera analizado y dicho que era más fácil engañar al hombre, hubiera engañado a Adán. ¿Pero quién engañó? ¿A quién es más fácil que el diablo engañe? A la mujer. Dice, los sentidos pueden ser extraviados. ¿Cuáles sentidos? El gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oír. De igual manera, los sentidos espirituales se pueden ser extraviados. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando hace extraviar a alguien, le pone vendas, le pone velos mágicos, y las personas pierden el sentido de vista espiritual, pierden el sentido del oír espiritual, pierden el sentido del gusto por la palabra de Dios. Van perdiendo el gusto por el hambre de Dios, y se va apagando su fuego del Espíritu Santo, se va apagando, se va atenuando, de tal forma que después es pura llamarada de petate. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra de Dios así: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es lo que el diablo hace? Acechar. ¿Qué es lo que el diablo hace? Estrechar el camino del escogido de Dios, mediante calumnias, acusaciones, difamaciones, mentiras, engaños. Y comienza a estrechar, comienza a acechar para que el escogido quiera en su humanidad abortar el propósito del cielo en su vida. Por eso Pablo dice: vístete de toda la armadura de Dios, que ya la conoces: el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, los lomos con la verdad, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y luego dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice: vístete de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. El diablo lanza ataques, lanza acechanzas. Son dardos de fuego, mediante pensamientos, mediante voces, mediante ataques, mediante emociones. Lanza dardos de fuego a afectar las emociones, a tratar de pasar, abrir el blindaje de la armadura de Dios para ministrar, para penetrar, a llegar hasta tus emociones. Las artimañas de Satanás es mostrar el poder que él tiene, ese poder satánico, ese poder diabólico, esa sabiduría diabólica terrenal, torcida, con sus escogidos. Mostrar un poder para tratar de engañar a los escogidos de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice la palabra así: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El diablo va a engañar y está engañando a muchos que se están perdiendo, que nunca recibieron a Jesús en su corazón, que nunca le abrieron sus puertas a Jesucristo. El diablo los está engañando mediante poderes y señales falsos. Por eso de aquí está el dicho que dice que no todo lo que brilla es oro. Es importante entender que no todo ministerio que tenga poder realmente es por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Si recibes sanidad y esa sanidad te lleva a buscar a Dios, a arrepentirte y a someterte a Dios, ese es un ministerio de Dios. Pero si recibiste sanidad y esa sanidad después se elevó tu corazón a orgullo, altivez, y tú dijiste, ahora soy sano, y te comenzaste a apartar de Dios, ese ministerio no fue de Dios. Esa sanidad no fue de Dios. ¿Por qué? Porque todas las sanidades, todos los milagros, aún las resurrecciones de muertos, que Jesús hizo y que Jesús sigue haciendo hasta el día de hoy, y el Espíritu Santo sigue haciendo hasta el día de hoy, todos los milagros, señales, maravillas y liberaciones te tienen que acercar a Jesús. Si a ti te alejan de Jesús, quiere decir que el que te tocó fue el diablo. Si a ti te acercan a Jesús, quiere decir que verdaderamente fue el Espíritu Santo quien te tocó. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Cuál es la estrategia y la obra de Satanás? Seguir engañando. ¿A quiénes? A todo aquel que se pueda. Hoy en día hay un mal que se ha venido como una plaga espiritual en contra de la iglesia. ¿Qué es? Las redes sociales. El Facebook, el TikTok, el Instagram, el YouTube, todas las redes sociales están atrapando, encapsulando, atando, poniendo redes, lazos de Satanás para que la iglesia se vaya menguando y se vaya enfriando. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Y cuánto tiempo le dedicas a tus redes sociales? Pasaron el caso de un niño que me llamó mucho la atención. Fue aquí nuevamente en México. Está el video de un niño de escasos 10 años que tuvo una posesión demoníaca por andar jugando un juego en su celular. Creo que fue por Oaxaca. Las redes sociales están atando a la iglesia y te están enfriando y apagando el fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cansarte emocionalmente, cansarte espiritualmente, atarte emocionalmente, atarte espiritualmente. ¿Para qué? Para que no busques a Dios, para que no ayunes, para que no ores, para que no leas la Biblia, no escudriñes la Biblia y mucho menos le dediques a tiempo a Dios en comunión. ¿Por qué? Pues son los engaños del diablo. Son las fortalezas mentales que el diablo ancla en la mente, en el corazón y en el espíritu de la persona. Hoy estamos desarmando a Satanás en el nombre de Jesús. Porque Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo, consumado es, Jesús lo derrotó a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo está derrotado, pero tiene poder.
El diablo está derrotado, pero tiene poder ¿para qué? Para afligir a los justos, mandarles enfermedades repentinas. Job capítulo 1, versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y conocemos la historia de Job, cómo Satanás comenzó a afligir la vida del justo llamado Job. Cómo empezó a perder bienes, cómo empezó a perder después a su familia. ¿Por qué? Porque el diablo tiene una autoridad para afligir. Y esa autoridad la sigue teniendo hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga a reinar su reino milenial. Mientras el diablo le sigue siendo autorizado a afligir al justo. El diablo, uno de sus artimañas es que aún tiene autoridad sobre el mundo. Vamos a ver Lucas capítulo 4, versículo 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿A quién estaba diciendo? A Jesús en el desierto. Cuando el diablo le dice: si postrado me adoras, te voy a dar toda la gloria, toda la potestad y la gloria de estos reinos. Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque al diablo le fue entregado ese poder, que no lo tenía, pero esa autoridad y ese poder, esa jurisdicción sobre la tierra. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Dice la palabra de Dios, así dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia en los santificados. ¿Quiénes están bajo el dominio de Satanás? Los pecadores, los hijos de desobediencia, los hijos de Satanás, los hijos de las tinieblas están bajo el poder, la autoridad y la intervención de Satanás. Por eso es importante, fíjate muy bien como dice, para que abras ¿qué? Sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué es lo que se extraviaron? Sus sentidos espirituales. La persona que se extravía sus sentidos espirituales está bajo la tutela de Satanás. Se convierte en un títere de Satanás. Vamos a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 4, versículo del 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Cegar el entendimiento. Pone vendas mágicas y velos mágicos sobre las cabezas de los incrédulos, de los inconversos, de aquellos que son rebeldes, de aquellos que son pecadores, que no se quieren arrepentir y convertir a Jesús. El diablo les pone esas velas, esas vendas mágicas, esos velos mágicos sobre sus cabezas, sobre sus ojos, sobre sus oídos. Por eso tenemos que quemar con fuego en el nombre poderoso de Jesús
toda venda mágica y todo velo mágico en el nombre de Jesús, para que caigan de los ojos, que caigan de los oídos, que caigan del entendimiento de los incrédulos, para que a los incrédulos les llegue el evangelio glorioso de Jesús, les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace el diablo? Otra de sus estrategias o fortalezas que tiene. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué es lo que hace el diablo? Atacar, hacer guerra a los santos, con todo su ejército que él tiene. El diablo comanda a su ejército y su ejército le es obediente a Satanás. Contiende contra los santos. Por eso es importante entender que hoy tenemos que romper con toda fortaleza mental en el nombre de Jesús. Hoy tenemos que romper en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra, con toda obra del diablo y del infierno. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Jesús vino para destruir a Satanás y a él que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuáles son las fortalezas del diablo también? ¿Cuáles son los ataques que el diablo arroja? Bueno, siguiente punto, vamos a Génesis 3:4. Dice la palabra: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo el diablo ahí tentando? Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y fue cierto? Fíjate nuevamente qué es lo que dice aquí: serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué es lo que el diablo hace? Extraviar los sentidos. Una persona homosexual, una mujer lesbiana, ¿qué es lo que tienen? Los sentidos extraviados. Un hombre alcohólico, un hombre drogadicto, ¿qué es lo que tienen? Los sentidos extraviados. Un hombre iracundo, violento, agresivo, ¿qué es lo que tiene? Los sentidos extraviados. Los brujos y los hechiceros, ¿qué es lo que tienen? Los sentidos extraviados. ¿Qué es lo que hace el diablo? Tentar. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo calumnia. ¿Sí sabías? El diablo calumnia. Job capítulo 1 versículo 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y
toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que hace el diablo? Calumniar a los santos. El diablo es el fiscal que comienza a calumniar, a sacar toda la lista de pecados que tiene una persona y se la exhibe, se la pone ante Dios. Y comienza a blasfemar, comienza a calumniar a los santos. ¿Para qué? Para que comience el diablo a hacer su obra en contra de los santos. Job capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Una sarna en todo el cuerpo. ¿Qué es lo que pasó? Cayó enfermo Job repentinamente. Una forma misteriosa, una forma sobrenatural, cayó enfermo este hombre justo, este hombre irreprensible. ¿Por qué? Porque era el diablo que lo estaba calumniando. El diablo lo estaba retando ante Dios. Y esas son las fortalezas mentales que el diablo ataca, que el diablo puede operar. Vamos a ver Zacarías capítulo 3, versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Acusarle. ¿Qué es lo que el diablo hace? Acusar. Por eso en Apocalipsis dice: ha caído el acusador y el engañador de nuestros hermanos. Cada vez que tú le fallas a Dios, el diablo comienza a acusarte ante Dios. Te presenta en el Espíritu ante el cielo, ante el trono de Dios, ante el juzgado de Dios, no ante el trono de la gracia, porque dice en Hebreos que dice que está el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y gracia cuando fuere tiempo, pero está el trono del juicio de Dios, o el juzgado de Dios, donde el Padre opera como el juez justo, que es muy distinto a operar el Padre como misericordia, como misericordioso y como un Padre que nos da su socorro amplio en el momento adecuado y preciso para nosotros. Está ese juzgado de Dios donde Satanás se pone y efectúa su poder como un gran fiscal. ¿A quién estaba acusando Satanás? Al sumo sacerdote llamado Josué. La Biblia nos habla de tres sumos sacerdotes. Número 1, Moisés. Número 2, Josué. Y número 3, de acuerdo a Hebreos, es Jesucristo, el sumo sacerdote que intercede por todos los santos de día y de noche ante el Padre. A Jesús no lo puede acusar, porque en él nunca se halló pecado. Jesús venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Pero aquí dice que estaba un hombre como tú y como yo, llamado Josué, que era acusado, calumniado por Satanás. ¿Por qué? Porque sus vestidos estaban viles, estaban sucios. Cada vez que pecas ante Dios, de pecado de pensamiento, de pecado de intención, de pecado de acción, cada vez que fallas ante Dios, tus vestidos espirituales que tienes comienzan a hacerse viles, comienzan a hacerse manchados, porque dice en el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿cómo? Viles, manchadas, sucias, y estaba delante de donde del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitale esas vestiduras viles. O sea, ¿tenía razón el acusador o el gran fiscal? Sí tenía razón. Cuando Satanás acusa y se pone ante el juzgado de Dios, es porque tiene razón legal para acusar a cualquier persona.
Porque aquí en el versículo 4 dice: y habló el ángel y mandó a los ángeles que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas ¿de qué? De gala. Cada vez que el diablo acusa a alguien es porque tiene una justa razón. Aunque el diablo no es justo, pero él es el gran fiscal, el gran engañador, acusador. Por eso tú puedes decir: ay, ¿por qué? ¿Qué estaré pagando? ¿Por qué me está pasando todo eso? Hay alguien que te está acusando de un pecado que no has perdonado o has retenido pecados. Y por lo tanto tus vestidos están viles, están contaminados, están sucios, están manchados, están inmundos ante el Padre. Mateo capítulo 13, versículo 19. Nos habla de la parábola del sembrador que salió a sembrar. Pero en este versículo 19 nos dice así: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cada vez que se ministra la palabra de Dios, cada vez que escuchas una predicación en internet, cada vez que aquí se predica la palabra, se te enseña la palabra y tú no la entiendes, lo que tienes que hacer es doblar rodilla y decirle: Señor, abre mi entendimiento, quiero entender tu verdad, quiero entender tu palabra. Pero si no lo haces, dice, y no la entiende, viene el malo. ¿En qué momento viene el malo? Dice la palabra que el malo opera ¿en dónde? En las tinieblas. Entonces llega la noche, llega la madrugada, donde tú estás descansando, estás durmiendo, y que se aparece, se presenta el malo ante ti. Tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque estás descansando. Y muchos se acuestan sin orar, muchos se duermen sin orar, sin haberle pedido a Dios perdón, sin haberle dicho: Señor, cúbreme, protégeme con la sangre de Jesús. Señor, quiero estar contigo. Buenas noches, Espíritu Santo. Muchos se acuestan sin dormir, se acuestan sin orar, se acuestan sin reconciliarse con Dios, sin estar bien con el Señor. Y viene el malo, se presenta ante ti, pero tú no te das cuenta. ¿Por qué? Porque no tienes comunión, la perdiste por los pecados, la perdiste porque eres rebelde, la perdiste porque brotó la carne, la perdiste porque hay amargura en el corazón. Entonces dice que viene el malo y no te das cuenta. Dice: arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces él opera en la noche, en las tinieblas, donde tú bajas la guardia espiritual, y él comienza a operar en ese momento donde tú bajas la guardia espiritual, y comienza el malo a hacer su obra. En primer lugar dice que comienza a arrebatar, o sea, te quita lo que fue sembrado en tu corazón de parte de Dios. Porque la palabra es la semilla de Dios para que dé fruto, germine, del fruto crezca, se fortalezca, y del fruto que Dios quiere, porque dice que la palabra de Dios tiene que dar un fruto, y va a dar fruto en su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces viene el diablo y arrebata esa semilla. ¿Y qué crees que lo que hace? Quítalo de Dios y pone su semilla. Y por lo tanto amaneces al día siguiente, y como no oraste en la mañana, no doblaste tus rodillas, no buscaste a Dios, no le dijiste: Espíritu Santo, buenos días, y no comenzaste tu vida y tu día con Él, no te das cuenta en qué momento después comienza a germinar, a brotar la semilla satánica en el corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Llegas a tener malos pensamientos. Llegas a tener pensamientos de odio, deseos de rabia, deseos de represalia, deseos de
de seguir iracundo, deseos de resentimiento. Comienza el diablo a hacer su obra y comienzas a ver a la gente con malos ojos cuando Jesús nos ve con ojos de amor, de misericordia, de gracia y de verdad. Comienzas a hacer tu obra, te comienza a brotar la carne y hasta tú mismo dices, caramba, pero ¿por qué si yo no era así? Estaba bien hace rato, si estaba bien hace unos días, estuve bien en la iglesia, estuve bien en la reunión, todo estaba bien, todo estaba marchando bien. ¿Por qué? Porque el diablo viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y tú nunca te diste cuenta. ¿Por qué? Porque el diablo operó en ti. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Bueno, Mateo 13, 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. ¿Qué es lo que comienza a sembrar? Quita la buena semilla, pero ¿qué es lo que pone? La cizaña. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces quita la buena semilla y ¿qué es lo que pone? La cizaña. Y la cizaña es igual al trigo, no la percibes. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de que cuando el trigo está maduro y la cizaña está madura, el trigo, ¿sabes qué es lo que hace? Se dobla. Ese es el trigo. Pero la cizaña sigue derecha, sigue recta, pero es igual. ¿Por qué? Porque el trigo se dobla ante Jesús. El trigo, como lleva fruto, llega el momento que de tanto fruto tú te doblas ante Jesús, tú te humillas ante Jesús, tú doblas tu rodilla ante Jesús y te conviertes en un hombre, en una mujer llena del espíritu de humildad, del espíritu de mansedumbre, del espíritu de amor, del espíritu de paz, del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Entonces, esa llenura te hace que te dobles, te encorves ante Jesús. Pero cuando no hay nada de eso en tu vida, tú comienzas a ser recto, a vivir una vida de orgullo, de arrogancia, de altivez, de rencor y de carnalidad y de mundanalidad y de muchas más cosas que la Biblia dice que es pecado. Lucas capítulo 9, versículo 42. Lucas capítulo 9, versículo 42, dice la palabra de Dios así: y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. ¿Qué es lo que hace el diablo? Arruina el cuerpo y el alma de las personas. Aquí nos habla de un hombre que era epiléptico, un hombre lunático, epiléptico. El diablo arruina el alma y el cuerpo, lo destruye. Por eso dice Jesús en San Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y tengan en abundancia. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es lo que hace el diablo? La mentira y el asesinato, el homicidio. Y todos los hijos de pecado, todos los hijos de Satanás, los rebeldes, mienten. Porque su padre dice que es padre de mentira.
Juan capítulo 13, versículo 2. Y cuando cenaban, estaba Jesús con sus 12 apóstoles. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué es lo que hace Satanás? Te incita a pecar. Primero te tienta, te pone la semilla de pecado. Te tienta. Y después te incita a pecar. El diablo es el gran engañador. Sus planes son astutos. Tanto así que la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. El diablo se disfraza como ángel de luz. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que estas son las maquinaciones del diablo. Y siguen siendo las mismas en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Él es el imitador. El único que puede hacer es imitar. No puede crear porque Dios es creador. Pero el diablo es imitador. Así que es importante, iglesia, que analicemos si el diablo nos ha arrojado parte de sus estrategias, si el diablo ha atacado las fortalezas mentales de nosotros, y si nosotros hemos caído en una de sus estratagemas o estrategias o maquinaciones. ¿Para qué? Para romperlas, reventárselas en el nombre de Jesús. Es importante, por eso dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es tan astuto, tan audaz. Por eso Él es el gran engañador. Así que hoy vamos a orar sobre esto, ¿no? Hoy vamos a orar sobre esto. Vamos